La lluvia golpeaba implacablemente contra las ventanas del Hotel Cecil, en Los Ángeles. Un edificio con una historia tan turbia como el agua que lo bañaba. Allí, en la habitación 311, Elisa Lam desapareció. Una joven canadiense, de 21 años, viajando sola, buscando quizás un respiro, un nuevo comienzo. Lo que encontró fue un misterio que se ha incrustado en el imaginario colectivo, alimentando teorías conspirativas y preguntas sin respuesta. Elisa era una estudiante universitaria, apasionada por la fotografía y la escritura. Sus redes sociales eran un reflejo de una vida aparentemente normal, fotos de viajes, paisajes urbanos, momentos con amigos. Pero, al excavar un poco más, se revelaba una personalidad compleja, marcada por la depresión y, posiblemente, por un trastorno bipolar no diagnosticado. Un detalle crucial que, con el tiempo, se convertiría en una pieza más del rompecabezas. La última vez que se la vio, Elisa estaba grabando un vídeo con su teléfono. Imágenes cortas, aparentemente aleatorias, que mostraban los ascensores del hotel. Una de ellas es inquietante, Elisa, visiblemente nerviosa, mirando hacia el pasillo, como si estuviera esperando a alguien o huyendo de algo. Luego, la puerta del ascensor se abre, una figura aparece brevemente y Elisa se esconde, entrando de nuevo al ascensor. La imagen se corta abruptamente. ¿Quién o qué la asustó? ¿Fue una alucinación producto de su estado mental, o la presencia de alguien más? El cuerpo de Elisa fue encontrado una semana después, en el techo del hotel, dentro de uno de los tanques de agua. Un hallazgo que conmocionó al mundo y desató una ola de especulaciones. La policía inicialmente consideró que se trataba de un accidente, aunque la posición del cuerpo, flotando boca abajo, y la falta de signos de violencia, levantaron sospechas. El Hotel Cecil, por cierto, era un hervidero de personajes marginales. Un refugio para personas sin hogar, drogadictos, prostitutas y criminales. Un lugar con una atmósfera densa, cargada de desesperación y secretos. La lista de sucesos siniestros que se habían registrado en el hotel era escalofriante: suicidios, asesinatos, desapariciones. Una historia de horror que parecía extenderse a través de las paredes y los pasillos. La autopsia no reveló la causa de la muerte. El forense determinó que no había signos de trauma ni de drogadicción. La única explicación posible era un accidente, aunque la forma en que Elisa llegó al techo y cayó en el tanque de agua seguía siendo un misterio. ¿Cómo pudo una joven de 21 años, aparentemente sana, terminar de esa manera? Internet se convirtió en un laboratorio de teorías conspirativas. Algunos afirmaban que Elisa había sido víctima de un asesino en serie. Otros, que había sido asesinada por un empleado del hotel. Incluso, algunos creían que la desaparición de Elisa estaba relacionada con rituales satánicos o con la presencia de seres sobrenaturales. La falta de respuestas oficiales alimentó la imaginación de los usuarios de Internet, creando una narrativa alternativa llena de suspense y misterio. Uno de los detalles más inquietantes del caso es el informe de un huésped del hotel que había visto a Elisa caminando por el techo la noche antes de su desaparición. El huésped la describió como una joven vestida con ropa oscura, mirando fijamente al vacío. ¿Fue Elisa realmente vista en el techo, o fue una alucinación producto del cansancio o de alguna sustancia? La policía interrogó a los empleados del hotel, a los huéspedes y a las personas que habían tenido contacto con Elisa. Nadie parecía tener información relevante. El caso se estancó, convirtiéndose en un callejón sin salida. La desaparición de Elisa Lam se convirtió en un símbolo de la soledad, la marginalidad y la fragilidad de la mente humana. Pero, a medida que pasaba el tiempo, nuevas pistas comenzaron a surgir. Se descubrió que Elisa había estado tomando medicación para la depresión y el trastorno bipolar. Se reveló que había sufrido episodios psicóticos en el pasado. ¿Fue su estado mental el factor determinante en su desaparición? Algunos expertos en salud mental sugieren que Elisa pudo haber experimentado un episodio psicótico severo, que la llevó a comportarse de manera irracional y a creer que estaba siendo perseguida. En ese estado, pudo haber subido al techo del hotel, creyendo que estaba huyendo de un peligro imaginario. Y, finalmente, pudo haber caído en el tanque de agua, debido a una pérdida de orientación o a un accidente. La teoría del episodio psicótico es la más plausible, aunque no explica por completo todos los aspectos del caso. Por ejemplo,
¿Por qué Elisa estaba grabando vídeos en el ascensor? ¿Por qué parecía tan nerviosa? ¿Quién era la figura que apareció brevemente en la puerta del ascensor? En 2020, un grupo de investigadores aficionados, utilizando inteligencia artificial y técnicas de análisis de audio, revisó los vídeos del ascensor y descubrió algo sorprendente. En uno de los vídeos, se escuchaba una voz masculina, que parecía estar diciendo, «Ayúdame». La voz era débil y apenas audible, pero la tecnología de inteligencia artificial pudo amplificarla y limpiarla. ¿Era esta la voz de Elisa, pidiendo ayuda en sus últimos momentos? ¿O era la voz de otra persona, que se encontraba en el ascensor con ella? El descubrimiento de la voz masculina reabrió el caso y generó una nueva ola de especulaciones. Algunos creían que Elisa había sido víctima de un secuestro y que la voz escuchada era la de su agresor. Otros, que la voz era la de un empleado del hotel, que había estado ayudando a Elisa. La policía reabrió la investigación, pero no encontró nuevas pruebas que permitieran identificar a la persona que había hablado en el ascensor. El caso de Elisa Lam sigue siendo un misterio sin resolver. Una historia de horror que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse en los lugares más inesperados. Una historia que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a reflexionar sobre la soledad y la alienación que nos pueden llevar a perdernos en el laberinto de nuestra propia mente. La lluvia sigue golpeando contra las ventanas del Hotel Cecil. Y el fantasma de Elisa Lam, parece, sigue vagando por sus pasillos, buscando respuestas que nunca llegarán. Script, pero la historia no termina ahí. Profundizando en los registros del Hotel Cecil, encontramos una serie de eventos inquietantes que parecían anticipar la tragedia de Elisa. Desde la década de 1960, el hotel había sido un imán para la oscuridad. Se registraron numerosos suicidios, algunos de ellos especialmente horribles, como el de un hombre que se saltó de la ventana de la habitación 1217 en 1964, cayendo sobre el capó de un taxi que pasaba. Y eso es solo la punta del iceberg. A lo largo de los años, el Cecil fue escenario de asesinatos brutales, desapariciones inexplicables y una constante rotación de inquilinos con problemas mentales o adicciones. La reputación del hotel era tal que se le apodó el Hotel Asesino o el Hotel de los Suicidios. Los lugareños lo evitaban, y las autoridades lo consideraban un foco de problemas. A pesar de ello, el Cecil seguía abierto, sirviendo como refugio para aquellos que no tenían a dónde ir o que buscaban desaparecer. Es difícil no preguntarse si el propio ambiente del hotel contribuyó al destino de Elisa. ¿Podría la atmósfera opresiva y la energía negativa del lugar haber exacerbado su estado mental, llevándola a tomar decisiones irracionales? Volviendo al vídeo del ascensor, el análisis forense reveló detalles aún más perturbadores. Aunque la imagen era borrosa y granulada, los expertos pudieron identificar que Elisa no solo miraba hacia el pasillo con nerviosismo, sino que también parecía estar hablando con alguien, o quizás consigo misma. Las palabras eran inaudibles, pero la expresión de su rostro sugería angustia y miedo. ¿Y la figura que aparece brevemente en la puerta del ascensor? ¿Quién era esa persona? Las autoridades nunca pudieron identificarla. Algunos sugirieron que era un empleado del hotel, pero nadie pudo confirmarlo. Otros especularon que podría haber sido un cliente, o incluso un intruso. La imagen es tan fugaz que es casi imposible distinguirla con claridad. La investigación posterior reveló que Elisa tenía un historial de problemas de salud mental, que había sido diagnosticada con depresión y trastorno bipolar. Sin embargo, su historial médico era complejo y contradictorio. Algunas fuentes indicaban que estaba recibiendo tratamiento, mientras que otras sugerían que había dejado de tomar sus medicamentos. Además, se descubrió que Elisa había estado escribiendo un diario, en el que expresaba sus miedos, sus ansiedades y sus alucinaciones. En sus últimas entradas, hablaba de sentirse perseguida, de escuchar voces y de ver sombras. ¿Podría el diario ser una ventana a su mundo interior? ¿Una forma de comprender su estado mental en los momentos previos a su desaparición? Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la falta de explicación lógica sobre cómo Elisa llegó al techo del hotel. El techo estaba cerrado con llave y protegido por una valla metálica. Para llegar hasta allí, Elisa tendría que haber escalado una escalera de incendios, sorteado varios obstáculos y superado una puerta cerrada con llave. Sin embargo, no hay evidencia de que Elisa tuviera habilidades de escalada o que pudiera haber abierto la puerta.
¿Cómo pudo una joven aparentemente frágil y vulnerable lograr semejante hazaña? ¿Fue una cuestión de desesperación, de locura, o de ayuda externa? Algunos investigadores sugieren que Elisa pudo haber sido asistida por alguien, ya sea un empleado del hotel o un cliente. Esta teoría se basa en el hecho de que el techo no estaba completamente asegurado y que alguien con conocimiento del hotel podría haber accedido a él fácilmente. Sin embargo, no hay evidencia directa que respalde esta hipótesis. Otros creen que Elisa pudo haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol, lo que la habría llevado a comportarse de manera irracional y a tomar decisiones peligrosas. Sin embargo, la autopsia no reveló la presencia de drogas o alcohol en su sistema. La teoría más popular, como mencionamos antes, es la del episodio psicótico. Pero incluso esta teoría tiene sus limitaciones. Un episodio psicótico grave puede causar desorientación y confusión, pero rara vez lleva a una persona a escalar un edificio y caer en un tanque de agua. Además, la posición del cuerpo de Elisa en el tanque, boca abajo, sugiere que pudo haber sido colocada allí después de su muerte. ¿Podría haber sido víctima de un acto criminal encubierto como un accidente? La voz masculina detectada en el vídeo del ascensor ha añadido una nueva capa de complejidad al caso. Si la voz es real, ¿quién la pronunció? ¿Fue Elisa, pidiendo ayuda desesperadamente? ¿O fue otra persona, que se encontraba en el ascensor con ella? La policía ha realizado análisis exhaustivos de la voz, pero no ha podido identificarla. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de un empleado del hotel, que estaba acosando a Elisa. Otros creen que podría ser un cliente, que estaba involucrado en una relación inapropiada con ella. La verdad sigue siendo esquiva. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el caso de Elisa Lam sigue sin resolverse. La desaparición de Elisa es un recordatorio sombrío de la soledad, la alienación y la vulnerabilidad que pueden acechar en los rincones más oscuros de la sociedad. Es una historia que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad, a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y a considerar la posibilidad de que haya misterios que nunca llegarán a ser resueltos. El Hotel Cecil sigue en pie, aunque ha sido renombrado y remodelado. Pero la sombra de Elisa Lam aún se cierne sobre sus paredes, recordándonos la tragedia que allí aconteció. Y la lluvia sigue golpeando contra las ventanas, llevando consigo los secretos y los fantasmas del pasado.